Bien, buenos días a todos, a los que no les pude saludar. Vamos a continuar la clase. Ahí, bueno, en mi apunte tengo la página 96. No sé qué página tienen ustedes. El cuarto punto, que sería las consecuencias de la caída. Así que en este punto sí me gustaría que saquen sus Biblias. Lo voy a hacer bastante participativo. Así que la consecuencia de la caída. Vamos al origen, al comienzo. ¿Cuál es el libro del comienzo? Génesis. Así que vamos a Génesis. Ahí con sus Biblias vamos a Génesis. Bien, Génesis capítulo 3. Vamos a ver ahí en ese capítulo, como bien saben, ya mucho lo hemos escuchado desde muy pequeños, desde la escuela dominical, esta historia, pero tiene un condimento muy esencial que tiene que ver con esto en cuanto a la caída y la consecuencia del pecado, ¿no? Así que vamos a Génesis 3, del 7 al 13. ¿Hay alguien que me ayude leyendo? Génesis capítulo 3, versículos del 7 al 13. Génesis 3 del 7 al 13. No se peleen, tranquilo. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: La serpiente me engañó y comí. Es muy interesante porque a lo largo de la historia has visto que se ha levantado a través de esto muchas herejías que no han creído o les cuesta entender en cuanto a este aspecto del pecado y cómo eso influenció en la vida del hombre, comenzando desde este punto, desde Adán. Entonces vas a ver varias herejías que van a decir otra cosa o distorsionan literalmente este tema de la martirología, que tiene que ver con el pecado. Entonces van a haber supuestas suposiciones como que fue incompleto ese efecto que resultó en Adán, y así varias otras cosas. Se llama pelagiano y semipelagianismo, ¿no? Que eso lo vamos a ver más adelante. Pero es interesante porque cuando miras aquí el versículo 7, desde el versículo 7, dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y tiene que ver tanto de Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y es interesante porque cuando miras ahí en Génesis 2.25, alguien que me ayude leyendo Génesis 2.25, hay un estado anterior a lo que ellos estaban ahora, ¿no? En lo que ellos pudieron percibir y ver. Génesis 2.25, ¿quién no puede leer? Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ajá. ¿Viste? Ese estado lo llamamos el estado de inocencia de Adán y Eva. Ellos podían estar tranquilamente de manera pública así. Pero una vez que fueron abiertos los ojos, no solamente de Adán, sino ambos, tanto de la mujer como de Adán, hombre y mujer, es que surgió esto. Es que comenzaron a ver la desnudez pública como algo malo, ¿no? Por causa del pecado. En su estado de inocencia, por así decirlo, eso estaba bien. Pero por causa de que el pecado ingresó o entró en el mundo por medio de la desobediencia, como vimos en los versículos anteriores, vas a ver que ahora el pecado lo que produce es esto. Antes para ellos no les daba vergüenza para nada, pero ahora sí. Y era preciso que ellos se cubrieran, se hicieran delantales. Eso fue bueno, lo que hicieron. Pero es interesante porque el pecado lo que hizo esto. Creó la culpa, creó la vergüenza, y eso les llevó a que ellos se comenzaran a cubrir sus cuerpos. Por eso, porque antes a eso Dios le había creado y era normal. No les daba vergüenza, no tenían culpa. Entonces, fue esto lo que produjo, ¿no? Parte del pecado fue que ellos comenzaran a cubrir su desnudez
Entonces, cuando miras ahí en el versículo 21 del capítulo 3, vas a ver que el mismo Dios hace esto, ¿no? Él hace un sacrificio, o sea, mata un animal para poder cubrir la desnudez de este hombre y mujer, los primeros humanos, para poder cubrir esa desnudez, que fue por causa de que ellos pecaron, desobedecieron directamente las ordenanzas de Dios. Pero es interesante porque esto también te manda una reflexión hoy en día, ¿no? Hoy en día la moda, no sé, otros dicen siglo XX, comienza mucho más a las mujeres como los hombres a exponerse, ¿no? Se expone mucho más su desnudez pública, por así decirlo. Cuando miras en la calle ves mujeres con menos ropa o el vestido mucho más corto de lo que debería ser lo normal, ¿no? Entonces ya ves patrones, ¿no? Distorsionados, porque Dios los cubrió, ellos se cubrieron de la desnudez pública, pero hoy en día eso se va distorsionando aún más, ¿no? Y lo ves claramente, lo puedes ver en la sociedad, en tanto los hombres como las mujeres, como estos poco a poco se van naturalizando, ¿no? El pecado poco a poco se va naturalizando en la vida de las personas. Y lo que hacen es directamente negar esta vergüenza que hubo en el principio, tanto en Adán y Eva, porque ellos sintieron vergüenza y ellos decidieron cubrirse, pero hoy en día ves que eso lo están negando. Y sentir esa vergüenza, sentir esa culpa en lo que surgió en Adán y Eva estuvo lo correcto, que lo llevó a actuar de una forma correcta, que fue cubrirse. Pero hoy en día, poco a poco eso ya se está perdiendo mucho más en la gente. O sea, hoy en día ya eso lo ven como algo normal, cuando realmente eso no está bien. Y lo que están haciendo es que cada día más su corazón, su mente, ya no está sintiendo esta necesidad. Y tristemente pasa eso, porque no entienden este punto esencial, la culpa y la vergüenza que trae hacer eso, ¿no? Pero esta es parte de la condición caída que está hoy en día, ¿no? Y es esto lo que pasa en la sociedad de hoy. Como bien, sí, Génesis 3:5 lo vimos, fue por parte de esa desobediencia. Esa fue la causa principal por la cual fueron abiertos los ojos tanto de Adán y de Eva. Entonces ese fue el punto principal, ¿no? La serpiente tentando a Eva, comenzando por los pensamientos y lo llevó a una acción directamente. Después Adán surgió lo mismo, pensamientos o a una acción, y los llevó directamente a ambos a desobedecer a Dios. Entonces fueron abiertos los ojos por causa de la desobediencia. Mira lo que dice el versículo 8, más el 8a. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Éxodo 40, 34 al 38. Alguien que me ayude leyendo. Éxodo 40, 34 al 38. Éxodo 40, 34. Al 38, por favor. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová no llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Sí, es probable que de alguna manera o de alguna forma se hacía Dios visible, pero sabemos que no se puede ver directamente a Dios. Por ejemplo, esa luz, ese resplandor de la gloria se podía observar, ¿no? Como algo, no sé. Otros lo ilustran mucho como el sol, ¿no? Ese brillante resplandor que trae el sol, eso es como relacionado a la gloria de Dios, ¿no? Entonces, de alguna forma visible se podía ver, no específicamente a Dios, porque sabemos que no podemos ver a Dios, que somos una criatura creada, que no podemos ver a nuestro Creador en ese sentido. Sí, por medio de Cristo podemos ver, pero a Dios específicamente no lo podemos ver, sino de alguna otra forma visible que lo puedas observar.
Pero mira lo que es interesante, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Y esto te da un sentir como que Dios no estaba, por así decirlo, enojado, ¿no? No fue directamente hacia ellos, ¿no? Estaba como rondando. Y eso es parte de la misericordia de Dios. Él no fue como un Dios airado en ese momento, sino estaba demostrando bondad. ¿Pero por qué? Porque lo va a decir mucho más adelante en los demás versículos, ¿no? De cómo Dios actúa en su fin de misericordia. Él en toda esta parte de Génesis 3 vas a ver la misericordia de Dios en Adán y Eva, a pesar de que ellos pecaron, blasfemaron en contra de Dios, desobedecieron a Dios mismo. Pero vas a ver la misericordia de Dios aún en medio de todo esto, ¿no? Deuteronomio 5, 24 al 26, alguien que me ayude buscando. Deuteronomio 5, 24 y 26. Dice, y dijisteis, he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz de en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque, ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y aún viva? Mira, parte de la misericordia de Dios es la comunicación. A pesar de todo lo que pasó, Dios decidió comunicarse, aún así, con Adán y Eva en esta parte, ¿no? Entonces, la misericordia de Dios se ve con esto, ¿no? La comunicación que Él tenía directamente con la humanidad inferior, directamente. Ellos habían pecado, blasfemaron en contra de Dios, y aún así, Él decidió comunicarse, que ellos les escucharon. Por eso dice, y Adán y Eva oyeron la voz de Dios que estaba ahí, paseándose en medio del huerto. La siguiente parte del versículo 8 dice, de Génesis 3, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y es interesante porque una vez de que ellos se escuchan, oyeron la voz de Dios, o sea, Dios que le había creado, Dios que le había puesto en ese huerto hermoso, lindo, un Dios misericordioso. ¿Sabes qué es lo que hicieron? Fueron y se escondieron. En vez de acudir hacia ese Dios y clamarle por misericordia, o ir y decir, Señor, he pecado, te desobedecí, ¿no? Ellos no hicieron eso. Ellos no fueron a pedir perdón, ellos no fueron a confesar sus pecados, sino en vez de eso huyeron. Supuestamente huyeron de la presencia de Dios, entre comillas, como uno lo dice, ¿no? Ahí estaba leyendo un libro de Jonathan Edwards. Dice una frase así, hablando en cuanto al juicio final sobre los pecados secretos, dijo, no encontrarán montañas ni rocas que caigan sobre ellos y que puedan cubrirlos y esconderlos de la ira del Cordero. Obviamente habla de lo que va a pasar del juicio final, pero es la misma verdad. No hay nada ni nadie que se pueda esconder de Dios. Pero es ilógico, ¿no? ¿Cuántas veces uno piensa eso, no? Muchas de las veces pensamos eso, de que nos podemos esconder de Dios cuando no es verdad. Y esto pasó por causa del pecado. Ahora ellos pensaban que se podían esconder de Dios, estaban bien escondidos en los árboles, que Dios no me vea, estaban jugando, no sé si a la mancha, ¿no? No, eso es a las escondidas, estaban jugando a las escondidas, ¿no? Pero no, con Dios no aplica eso, ¿no? Él tenía el comodín para encontrarnos. Entonces, obviamente no podían esconderse de Dios, porque no hay ningún hombre y en ningún momento de la historia, en toda la generación, que se haya escondido de Dios. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo y Él lo ve todo. Jeremías 23, 24, alguien que me ayude buscando y leyendo. Jeremías 23, 23 y 24. ¿23? Sí, 23, 23 y 24. 23, 23, 24. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No llenó yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Son preguntas retóricas, y es verdad, es Dios. Es Dios, más que nada. Entonces no hay nada ni nadie que se pueda esconder de Dios.
Pero tristemente esta es característica de la naturaleza pecaminosa de cada uno. Pensar que nos podemos esconder de Dios, es eso lo que pensamos naturalmente. Por ejemplo, ahí Salmos 10:11 dice: el malo dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Total mentira. Eso es lo que hace el malvado, ¿no? Pensar de esta manera. Pero delante de Dios nadie ni nada se puede esconder. Nadie ni nada se puede esconder. También otro pasaje, Salmos 64:4. Alguien que me ayude leyendo Salmos 64:4. Ese también es otro pasaje que te dice lo mismo. No hay nada ni nadie que se pueda esconder delante de este Dios soberano. Y pensarlo es inútil. Es inútil. 64:4 dice. ¿Alguien que lo pueda leer? 64:4. 4, sí. Para atraer a escondidas al íntegro, de repente lo asaltean y no temen. Creo que me equivoqué de versículo. Para satear. Sí, es otro. ¿Cuál era? La saeta de las flechas. Claro. Ah, ahí está. Pero bueno. Ya con el primer versículo nos quedamos. De que realmente es esto, ¿no? Cubierto su rostro. Y dice el apunte, obviamente esto es ridículo. Adán y Eva sabían que no podían esconderse de Dios, pero noten cómo el pecado afectó su facultad de razonamiento. Y así es con toda persona. El pecado afecta nuestra facultad de razonamiento. Por ejemplo, ahí Isaías 44, del 9 al 20, como es un versículo muy largo, en pocas palabras lo que va a hablar acá Isaías en cuanto a la forma de cómo se realizan los ídolos, ¿no? Decía que, no se dan cuenta que esos ídolos producidos son parte de uno mismo, comenzando a hacerlo, ¿no? Con el fuego, con todas las cosas que lo ponen, y después de eso lo tienen como un Dios, y lo están haciendo sin propósito, y no se dan cuenta, y es esto lo que el pecado produce, ¿no? Afecta la forma de razonar. ¿Cómo yo puedo adorar algo que yo lo creé? Y comenzando a idolatrarlo como si fuese un Dios, alguien superior a mí, cuando yo lo creé. Entonces es ilógico, y es eso lo que hace el pecado. Afecta la manera de poder razonar nosotros mismos de una manera intelectual. Razonar, tener esta facultad de poder pensar, decir, ¿cómo esto puede ser adorado? Y eso pasó en Isaías. Había personas que estaban tallando ídolos con sus propias manos, sus manos humanas, pecaminosas, todo lo que le puedas decir, con todo eso lo estaba haciendo, y después lo comenzaban a adorar. Y esto era ilógico, ¿no? Pensar de esta manera. Dice, Adán y Eva estaban avergonzados. Sí, y bueno, ahí mismo en el Isaías 44, el versículo 18, va a hablar en cuanto a este punto, ¿no? Cómo el pecado cierra los ojos para no ver, y dice que también el corazón para no entender. Son estas dos cosas. El pecado cierra estas dos cosas. Los ojos para no ver bien, y el corazón para poder entender realmente, y todo se vuelve sin propósito, y esto es lo que causa el pecado, no ver de esa manera. Adán y Eva estaban avergonzados, llenos de culpa, atemorizados, confundidos, y por ello buscaron esconderse de Dios. Ahí en Jonás 1, 9 al 10, alguien que me ayude leyendo. Jonás 1, 9 al 10. Sí. Dice, y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Ves a otra persona tratando de huir y esconderse de Dios, pero realmente no podía. Incluso las personas, ¿no? Los que estaban ahí dicen, ¿cómo te vas a esconder de este Dios? ¿No? Incluso ellos lo entendían, pero Jonás no. El mismo profeta no lo entendía de esa manera.
que él pensó que irse a otro lado era la solución de ir en contra de Dios, pero realmente Dios tenía el control de todo, eso, ¿no? Y es interesante porque muchas de las veces tratamos de hacer eso, como escondernos de Dios, alejarnos de Dios, pero realmente no lo podemos, ¿no? Porque Dios lo ve todo, ¿no? Y el versículo de Hebreos 4:13 te va a decir algo muy importante. 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces no hay nada creado de Dios que Él no pueda ver. Él todo lo ve. Delante de Dios todo eso está desnudo y abierto delante de sus ojos. Y sabes, un día todos vamos a rendir cuenta delante de aquella persona que tiene todo visto. Él lo ve todo. Entonces, es equivocado pensar que nos estamos escondiendo de Dios. Es muy equivocado. Pero, ¿sabes? Eso pasa por esta parte, por la consecuencia del pecado en nosotros, porque afecta nuestra manera de razonar, afecta en la forma en la cual nosotros vemos. No podemos percibir eso y afecta a nuestro corazón para poder entender esta parte, ¿no? Entonces, obviamente es ridículo pensar de que nos podemos esconder de Dios. Y esto pasó con Adán y Eva. Pensaban que se podían esconder de Dios, entre comillas, pero realmente no fue así. Versículo 9 dice, de Génesis 3, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Interesante la pregunta. ¿Dónde estás tú? Dios obviamente sabía dónde estaba el hombre. Pero una vez más ves parte de la misericordia de Dios. Porque Dios quería o le estaba dando una oportunidad a que el hombre venga de manera intencional a decirle, Señor, he pecado, confesar su pecado. Y él no lo hizo. Nuevamente, es otra parte de la misericordia de Dios. Hay otro ejemplo de esto. Génesis 4:9. Alguien que me ayude leyendo Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Mira qué interesante. Otra vez, ¿dónde está? O sea, el mismo asesino a él le pregunta, ¿no? A Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y mira la respuesta de Abel. Otra muestra de la misericordia de Dios. Él quería que Caín confesara su pecado. Él sabía que lo había matado a Abel. Él ya lo sabía, pero hace esta pregunta para demostrar una vez más de la misericordia de Dios. Y decirle, confiésame. En otras palabras está diciendo, confiésame lo que hiciste. Pero mira el reaccionar de este hombre, de Caín. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? O sea, y encima antes de eso dice, no sé. Cuando él mismo había venido de matarlo, ¿no? Entonces lo mismo pasa acá. ¿Dónde estás tú? Dios ya lo sabía. Dios ya sabía dónde estaban escondidos. Sabía el color de las hojas, sabía el lugar, no sé, había algún animal atrás, había una roca, una madera por ahí cerca. Él ya lo sabía dónde estaba. En ese punto específico ya lo sabía. Pero él estaba demostrando parte de su misericordia. Vení, confiésame lo que hiciste. Él estaba demostrando parte de su misericordia. Pero mira lo que respondió Adán. Versículo 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Mira lo interesante. En lugar de haber oído la voz, cuando vimos en el versículo 8, y tomar la iniciativa de ir ante Dios y humillarse y confesar su pecado, la culpabilidad de Adán lo llevó a tener temor. De Adán y Eva lo llevó a tener temor por causa del pecado. Y esto los llevó directamente a esconderse de Dios. Mira Job 23:15. Job 23:15. ¿Qué es lo que nos dice?
cuales yo me espanto en su presencia cuando lo considero. Tiemblo a causa de él. Mira, Job menciona este espanto. Él no se puede ni imaginar estar delante de la presencia de Dios. Y dice, y si estoy delante de la presencia de Dios, tiemblo a causa de Él, a causa de Dios. Y es esto lo que debía producir en Adán y Eva. Este pesar que lo debía llevar a humillarse, a confesar su pecado. Ver o estar delante de la presencia de Dios debía temblarle en ese sentido. También hay otro pasaje ahí en el Salmo 119, 120, lo que nos dice también el salmista ahí. Salmo 119, 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Aunque no sabemos quién haya sido el autor del libro de Salmos, aunque algunos dicen que fue el profeta Daniel, por el canon histórico que tiene en una similitud con el de Daniel, pero no nos podemos asegurar si realmente lo escribió Daniel. Pero haya sido quien haya sido el autor, es interesante porque el salmista expresa este temor por Dios, ¿no? Este temor al juicio de Dios. Y mira, es esto lo que Adán y Eva debían tener, ¿no? Un temor al juicio de Dios debía llevarlos a directamente confesar su pecado. Los debía llevar a humillarse, a pedir perdón, pero no lo estaban haciendo. Y lo vamos a ver más adelante en los siguientes versículos. Entonces, es interesante porque es eso, ¿no? No buscaron arrepentirse, aún en medio de la misericordia de Dios. Al inicio, seguir comunicándose con ellos a pesar de haber pecado. Y ahora, haciéndole una pregunta para que ellos confiesen, para que ellos vayan y busquen la misericordia de Dios, ¿no? Pero, bueno, él dice, su excusa fue esta: tuve miedo y por eso me escondí, porque estaba desnudo, tuve miedo y me escondí. Pero esa no debía ser. Si realmente temía a Dios, si realmente amaba a Dios, debía ir y arrepentirse aún en medio de eso. Declarar todos sus pecados, declarar que directamente desobedeció a Dios y rendirse delante de Él. Pero esto no lo hicieron. El apunte dice, esto es característica del ser humano. Por naturaleza, el ser humano no toma la iniciativa de buscar a Dios para confesar su pecado y arrepentirse. Y aquí notamos, aquí dice, nuevamente notamos que Adán aún no confiesa su pecado. Sigue poniendo excusas. Sigue poniendo excusas. Versículo 11 dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios sigue buscando la confesión de Adán. Continúa buscando que venga de parte de los labios, de la boca de Adán, que diga todo lo que ellos hicieron. Pero obviamente Dios ya sabía cómo pecaron, en qué momento, en qué circunstancia, cómo lo hicieron. Él ya lo sabía de antemano. Él es Dios. Pero a pesar de esto, Él hace preguntas directas para que ellos vean y confiesen directamente su pecado. Son preguntas obvias, por así decirlo. Son preguntas obvias que la tendrías que responder. Pero es por causa de su pecado, su temor, su culpa, lo que los llevó a no arrepentirse, a no humillarse. Entonces ya el pecado estaba desde el primer instante efectuando ya en la vida de estos hombres desde este punto. Comienzan a excusarse, comienzan a, después más adelante, echarse la culpa al otro, comienzan a tratar de esconderse, entre comillas. Y es esto lo que vemos hoy naturalmente en nosotros. No sé si tú te sientes identificado, yo me siento identificado con esto. Y es muy natural ver esto. Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Es interesante porque a pesar de estas preguntas directas que hace Dios a Adán, Adán no reconoce su responsabilidad de su pecado. Y él de una manera deliberada echa culpa a la mujer, a Eva, de que fue por la culpa de ella que yo comí. En otras palabras, lo que está haciendo es echarle la culpa a Dios. Porque ¿quién le había puesto para Adán que sea su ayuda idónea? Le había puesto Dios a Eva. En otras palabras, lo que está diciendo fue por tu culpa, Dios. Tú que me diste esta mujer, es tu culpa. No es mi responsabilidad, fuiste tú.
Y es eso lo que está diciendo en pocas palabras Adán, ¿no? Está echando la culpa a Dios. Si tú no me hubieses puesto a esta mujer, yo no hubiese llegado a pecar. Pero es totalmente mentira. A pesar de todas estas preguntas directas que le hace Dios a Adán, él no reconoce su pecado. Él no reconoce la responsabilidad que él tiene de su pecado, de que él cayó. Él pecó delante de Dios. Él no decide asumir su responsabilidad por su pecado, sino él decide culpar a otros. Él culpa a otros de su pecado. Versículo 13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y ciertamente lo sabemos, la Eva fue engañada. 1 Timoteo 2:14 lo dice ahí Timoteo. La mujer fue engañada. Pero ella también era plenamente responsable por haber desobedecido a Dios. Ella también era responsable por haber desobedecido a Dios, pero eso no le da una tarjeta libre para decirle del hombre: fue tu culpa, fue por la culpa de Eva. No. El hombre tuvo su propia responsabilidad en cuanto al pecado, y la mujer también tuvo su responsabilidad en cuanto al pecado, porque desobedecieron a Dios. Entonces, al igual que Adán, del versículo 12, Eva hace lo mismo. Eva, en vez de reconocer su responsabilidad, en vez de reconocer su pecado, lo que hace es culpar ahora el pecado a otra persona. En este caso sería la serpiente. La serpiente fue la que me inculcó directamente para poder comer. Y una vez más, en vez de reconocer el pecado, lo que hacen es culpar a otros, ¿no? Entonces, ver estos pasajes, ¿no?, de Génesis es muy interesante y muy importante, porque lo que te da a entender y lo que te caracteriza es directamente la consecuencia de cómo se originó el pecado y cómo eso entró ahora en el hombre, y lo ves desde el inicio, ya desde Adán, creándose todos esos aspectos de pecado en cuanto a Dios, ¿no? Entonces es interesante porque el pecado original te lleva a eso. El pecado original inicia en Adán y eso se transmite a los posteriores, que sería al tiempo de nosotros, a toda la humanidad. De generación en generación, desde Adán, todos llevamos y cargamos estos mismos pecados, ¿no? Y por eso es interesante volver al pasaje de los inicios para poder ver las consecuencias de la caída, cómo se originó el pecado. Entonces, muy interesante, y es vital poder entender todos estos aspectos en cuanto a la pecaminosidad humana y su necesidad de nosotros de ser restaurados. Porque eso es lo que busca la humanidad hoy en día, tiene que ser restaurada. Porque Adán y Eva tenían que ser restaurados porque ellos desobedecieron directamente a Dios. Entonces, todos, al igual que arreamos los pecados, necesitamos esto, ser restaurados por Dios. Necesitamos, que sería la salvación, ser restaurado de Dios por medio de la salvación, ¿no? Entonces, no sé tú, yo me sentí muy identificado con estas características que vi en Adán y Eva. Y naturalmente pasa en nosotros, ¿no? Tener todos esos aspectos. Pero esa es la consecuencia de la caída. Esa es la consecuencia por el pecado que ingresó acá en Adán y Eva. Vamos a Romanos, cambiamos de cita del Antiguo al Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 19. ¿Alguien que me ayude leyendo? Romanos 5, del 12 al 19. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Sí. En estos pasajes lo que te va a demostrar es directamente la incapacidad del hombre de poder hacer el bien y de poder entender todos los aspectos espirituales y cambiar su naturaleza pecaminosa. Esto directamente destruye todo argumento, todo pensamiento que dice o que hace que no tiene pecado desde el inicio, ¿no? Que dice que tal vez algunos piensan, ¿no?, que por sus obras son salvos, y lo han escuchado, ¿no?, varias veces, pero esto rompe directamente y te dice que todos somos culpables por medio de un hombre, y después más adelante vamos a ver cómo todo eso, las transgresiones, la condenación, todo viene por eso, ¿no? Entonces es muy importante, y lo dice en los primeros versículos: por cuanto todos pecaron, versículo 18, vino la condenación a todos los hombres, no solo a algunos, no solamente, no sé, de Ecuador, no solamente lo de Argentina, sino todos, todo el mundo, todos están condenados. Los muchos fueron constituidos pecadores, y todo esto está en palabras plurales, no está en singular, todo está en plural, todos literalmente están en esta parte. El contexto relaciona nuestro pecado y nuestra culpabilidad al acto de un hombre. Y mira lo interesante, aunque Pablo acá en Romanos se está dirigiendo a la iglesia de Roma, lo que está diciendo es tanto el pecado de Adán, es ese tu mismo pecado, es tu misma responsabilidad. No es solamente, por así decirlo, bueno, por la culpa de Adán. No, esa es mi propia responsabilidad. O sea, todo esto les cuenta, les dice, en cuanto a Adán, en cuanto a esto de un solo hombre, la desobediencia, el pecado, la condenación, la transgresión, pero esa es tu responsabilidad propia. Entonces debemos pensar eso, es nuestra responsabilidad. Somos nosotros los que estamos pecando. Entonces eso es lo que quiere transmitir. Versículo 12a dice en la primera parte: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Lo que está diciendo es que la entrada del pecado y la muerte fue a través de un hombre. Entonces la entrada del pecado y la muerte fue a través de un hombre, y este hombre, ¿quién fue? Fue Adán. Adán fue, por la cual fue la puerta de la entrada del pecado y la muerte. Adán fue, por así decirlo, la causa instrumental, fue el instrumento en el cual nosotros somos integrados, ¿no?, a este origen, ¿no?, de pecado y la muerte. Lo vimos ahí en Génesis 3, cuando vimos el tema de la caída del hombre, el surgimiento del pecado, cómo entró en el mundo. Entonces, Adán fue ese instrumento por el cual nosotros somos integrados también a esa naturaleza, ¿no?, de pecado, ¿no?, a su origen de muerte. Entonces, se originó por el pecado, bueno, sí, el tema de la muerte se originó por causa del pecado, porque antes en el huerto del Edén, Adán y Eva podían consumir de un fruto de un árbol que se llamaba el árbol de la vida, que ese era un árbol que lo que hacía era que ellos vivan eternamente. Entonces, ellos, al desobedecer y comer el fruto del conocimiento del bien y el mal, lo que hace Dios en consecuencia de eso es sacarlos del huerto, para que dejen de consumir ese fruto de la vida y pues ellos puedan vivir eternamente. Y ahora ellos pueden morir. Pero esto es bueno. ¿En qué sentido? Esto es bueno porque si ellos siguieran viviendo eternamente, siguieran siendo pecadores. Por la eternidad, seguirían siendo pecadores. Pero ahora, cuando hacen Génesis 3:15, si mal no me acuerdo, el tema de esta profecía de que va a venir uno a pisar la cabeza y el otro va a terminar herido, habla en cuanto a esta relación de Cristo, de cómo después de eso tenemos a un Salvador. Entonces, esto es bueno que la muerte haya surgido, porque Adán y Eva ya no pueden vivir eternamente con sus pecados, sino que ellos tienen una esperanza de que si creen en este Mesías, si creen en el Señor Jesucristo,
ellos un día sí van a morir, pero van a tener un cuerpo restaurado. Van a tener un cuerpo restaurado. Entonces, esto es bueno. Que el ser humano pueda morir es bueno. Porque va a pasar eso, obviamente, en los que creen. En los que se fue la voluntad de Dios, la gracia de Dios, en los que pudieron creer. Entonces, es esto lo bueno. Por eso es bueno la muerte en sí. Aunque hay pasajes que lo dicen, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y varios pasajes que te mencionan en cuanto a eso. Pero relativamente es por esto, ¿no? Fue bueno que Dios los haya sacado del huerto del Edén para que dejen de consumir ese fruto de la vida y vivan eternamente con pecado. En la parte B del versículo 12 dice: así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces la penetración universal de la muerte y el pecado, lo que dice, fue todo sacado a la luz y ahora todo eso fue ingresado, ¿no? Directamente a través del hombre, el pecado y todo lo que pueda surgir, ¿no? Dice el apunte: el pecado obviamente existió antes de la caída, y esto lo podemos ver cuando vemos esa parte de Isaías, si mal no me acuerdo, no, cuando menciona el tema de Lucifer, cuando está en el cielo, no me acuerdo si era Isaías, sí, lucero de la mañana, sí, no me acuerdo si fue Isaías que mencionaba en cuanto a eso. Ezequiel y Isaías, ¿no? Bueno, entonces fue en esa parte, ¿no? El pecado ya existía por Satanás, que trajo esta guerra espiritual que pasó en el cielo, como ya lo sabemos, trajo esta guerra espiritual ahora a la tierra. Cuando Satanás decide tentar a Adán y Eva, trae esa guerra espiritual que estaba en el cielo, ahora una guerra terrenal. Él lo que hizo fue sembrar la duda en el pensamiento de Eva, en los pensamientos, y esto llevó a que Eva actuara en una manera de acción. Entonces, antes Adán y Eva tenían, como lo llamamos, el libre albedrío. Ellos podían decidir entre el bien y el mal. Y esto es interesante, porque antes ellos tenían esa naturaleza, ¿no? En ellos entre elegir el bien y el mal. Por eso le da Dios una ordenanza: no comerán de este árbol. Ellos podían decidir. Pero cuando Satanás comienza a tentar, comienza a inculcar la duda, y después que ellos actuaron, entonces directamente ves parte de la desobediencia de estos hombres al momento de actuar en su libre albedrío. Fueron en contra de Dios. Pero nosotros ahora no la tenemos, porque literalmente ya la humanidad está llena de pecado. O sea, incluso las cosas buenas que puedas ver en una persona siempre está motivado por cosas pecaminosas. No sé si han visto los youtubers cuando dan de comer a los de África y un montón de cosas. Parece un acto bueno, pero en medio de eso hay motivaciones egoístas, ¿no? Algunos lo pueden hacer: bueno, voy a tener más like, voy a ganar mucho más dinero de lo que estoy aportando, voy a hacerme mucho más famoso, y muchas de las veces está motivado por eso. Supuestamente parecieran cosas buenas, pero está motivado por razones pecaminosas. Entonces nuestro libre albedrío no está. No podemos decidir entre lo bueno y lo malo. Incluso lo bueno que podamos pensar es malo, por así decirlo. Porque es diferente, era diferente. Adán y Eva fueron creados en esa manera, en el estado que lo llamamos el estado de inocencia. Pero ellos fueron tentados por esta guerra espiritual que trajo el enemigo, Satanás, en ese momento, al sembrar esta duda, y ellos cosecharon en una acción negativa, desobedeciendo a Dios. Dice el apunte: entró a través de él, sería Adán, y pasó a la raza entera. La muerte obviamente es la consecuencia penal y no es algo que pertenece a la constitución del hombre. Como les dije, el plan original de Dios no era eso. No era que el hombre muriera, por así decirlo, sino el plan original de Dios era que ellos vivieran ahí en el huerto por toda la eternidad, glorificando a Dios, llevándole gloria a Dios. Pero debido a la desobediencia, pasó lo que ya sabemos que pasó, la consecuencia de la caída.
Y la última frase del versículo 12, por cuanto todos pecaron. Y esta palabra gramaticalmente está en su acción pasiva, en su acción pasada. Entonces está mencionando a esta acción que surgió directamente en Adán. No está en su tiempo presente, no es que ahora ustedes tienen el pecado, sino es algo que ustedes heredaron del pasado ahora, y esto tiene repercusiones continuamente. Nosotros tenemos esta naturaleza por medio de esto, por medio de lo que pasó en Adán. Todos pecaron. El versículo 13 y el versículo 14 lo que nos va a demostrar es que la muerte universal por causa del pecado, dice que el versículo es demasiado claro. El pecado ha estado en el mundo y ahora la muerte reinó. Entonces de manera específica te dice estos dos versículos. El versículo 15 y 19 dice: el hecho es que un pecado es la muerte de todos. Estos 5 versículos atribuyen 5 veces la condenación universal y la muerte a la transgresión de un hombre que es Adán. Romanos 5, 15 y 19 dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Siempre hay uno y muchos. Uno y muchos. Y es lo que especifica. Por causa de uno, refiriéndose a Adán, es que a los muchos son constituidos pecadores. Por Adán, todos son constituidos pecadores. Pero hay una esperanza. Ahora también, por causa del segundo Adán, todos podemos ser justificados. Entonces, hay eso, ¿no? No sé si se puede entender eso. ¿Se entiende? Entonces, por causa de Adán, todos somos pecadores. Pero a causa del segundo Adán, todos podemos ser justificados. Y esa es la esperanza, ¿no? Y esto es lo que menciona acá estos versículos. El versículo 18 y 19, el hecho de que todos fueron constituidos pecadores por ese acto de desobediencia hace que cualquier teoría o explicación que niegue cualquier relación causal entre el pecado de Adán y el pecado de la raza humana sea inaceptable. Entonces, es imposible negar la relación del pecado de Adán con nosotros cuando tenemos esta misma naturaleza pecaminosa que Adán. Y los pasajes son claros. Todos mueren porque todos pecaron. Todos mueren porque uno pecó. Es verdad. Esas dos frases son verdaderas. Todos mueren porque todos pecaron. Es verdad. Es nuestra propia responsabilidad. Por eso todos mueren. Todos mueren porque uno pecó. Es verdad. Porque Adán pecó. Todos morimos. Todos somos culpables. La muerte de todos está arraigada en el pecado de todos. La muerte de todos está arraigada en el pecado de uno, que es Adán. También son verdades todo esto. Y tristemente se van a levantar varias herejías que van a decir cosas erróneas en cuanto a este pensamiento de Adán, surgimiento del pecado, el tema de si yo soy inocente, la culpabilidad, la vergüenza y un montón de cosas, ¿no? Entonces, una de esas es el pelagiano. El pelagiano, este es un monje británico que él fue condenado en 2 concilios. Uno fue en el concilio de Cartago, que fue en el año 418 después de Cristo, y el otro fue en el concilio de Éfeso en el 431. Y el pelagiano, lo que decía fue que Adán fue creado neutral, inmortal, ni santo ni pecaminoso, pero la capacidad
para ambos él tenía este libre albedrío. En otras palabras, lo que dice el pelagiano es que el ser humano puede hacer el bien y obedecer a Dios por sí mismo. El pelagiano lo que dice es: no necesito la ayuda de Dios, no necesito de la gracia de Dios. Yo puedo hacer por mis propias fuerzas el bien y agradar a Dios de esta manera. Yo me valgo por mí mismo, yo puedo obedecer a lo que dice su palabra, yo puedo obedecer todo, pero porque me valgo de mí mismo, soy yo. Eso es lo que dice el pelagianismo, ¿no? En otras palabras, lo que se está diciendo en cuanto a Adán es que el pecado de Adán no afecta directamente a toda la humanidad. Por lo tanto, dice, cada persona nace buena y libre para elegir el bien o el mal. Y lo que hace es directamente ver de esta manera, ¿no? Incluso lo que hacen es decir que los bebés no son responsables del pecado. Esto es lo que están diciendo. Porque dice que una persona nace con el libre albedrío y esta persona puede hacer entre el bien y el mal porque no tiene pecado. Incluso he llegado a toparme con personas que comienzan a ver esta filosofía, ¿no? Donde dicen que hasta que tenga la conciencia, ¿no? Hasta que uno tenga conciencia, entonces uno no es responsable de su pecado, ¿no? De cometer pecado. Y eso naturalmente pasa por el tema de los bebés, ¿no? Que dicen que sí, que cuando tenga conciencia ahí es donde cuentan los pecados, pero no es así. O sea, ya desde muy pequeño los ves haciendo berrinches y es por causa de su pecado. Lo ves a uno queriendo el juguete del otro y es por causa de su pecado. Ves a uno jalándole el pelo a otro, es causa de su pecado. Ya desde muy pequeños ya están inculcados con la naturaleza pecaminosa. Entonces, esto no es verdad. Entonces, lo que hace el pelagiano es directamente, no podemos ponerle toda la culpa a Adán. O sea, la culpa no es de Adán y yo puedo elegir entre obedecer a Dios porque me valgo por mis propias fuerzas. Soy yo el que lo puede hacer. Entonces, no necesito de la ayuda, de la gracia de Dios. Entonces invalidan todo esto en cuanto al efecto que tiene el pecado que surgió ahí en Adán para toda la humanidad. Esto no me afecta a mí. Yo nazco ya con este libre albedrío y yo puedo hacer el bien o puedo hacer el mal. Todo depende de mí. Si yo me esfuerzo, si yo me estiro, puedo obedecer a Dios. Pero es mentira, porque necesitamos de la gracia de Dios. La segunda herejía que se levanta es el semipelagiano, que esta enseñanza va alineada con el pelagiano, que es lo que vimos anteriormente, y también la enseñanza de San Agustín. Esta herejía fue condenada en el concilio de Orance en el año 4431 después de Cristo, dentro del mismo año que se había sido condenado el pelagiano en el concilio de Éfeso, dentro de esa misma fecha. Y lo que ellos creían era que Adán trajo solamente un mal ejemplo y una tendencia al pecado, pero no una culpa heredada total. Por lo tanto, dice que el hombre nace debilitado por el pecado de Adán, pero no completamente corrompido. Su enseñanza era que el primer paso hacia Dios puede darlo el hombre por su propia voluntad, por ayuda de su esfuerzo. En otras palabras, lo que está diciendo es: el hombre inicia, pero Dios lo completa. Pero esto no es verdad. Agustín lo que va a decir más adelante, contradiciendo a esta herejía, Agustín y la iglesia van a decir que todo esto es equivocado, porque sin la gracia de Dios nadie puede siquiera comenzar a buscarlo sinceramente. En otras palabras, lo que está diciendo es que la gracia de Dios no solamente ayuda al hombre, sino que lo inicia en el bien. Entonces, es imposible. Es imposible incluso un pequeño esfuerzo que nosotros podamos hacer para acercarnos a Dios. Sino todo depende de la gracia de Dios. Incluso desde ese inicio, la gracia de Dios es lo que permite que tú actúes de manera voluntaria a hacer esto, que es algo bueno. Entonces, todo depende de ahí y todo parte de ahí. Es la gracia de Dios. Entonces, estas dos herejías van a ser contradecidas directamente por Agustín, de decirle esa parte, ¿no? De que realmente no hay nada. No hay nada en el hombre, ni el esfuerzo, no hay nada que pueda hacer para quitarte esos pecados. Pero ellos, porque quieren tener este pensamiento, ¿no? Yo nazco sin pecado, yo puedo decidir entre bien y el mal, yo puedo obedecer, y es parte de su orgullo, ¿no? Ellos buscan contradecir las escrituras, cuando las escrituras están bastante claras. O sea,
Tú lo lees y es literal. Lo dice, por un hombre surgió el pecado y todos son constituidos pecadores, pero por un hombre, el segundo Adán, podemos ser todos justificados. Y es bastante sencillo. Es muy sencillo leerlo. Pero ellos no lo podían entender de esa manera. Y es por causa de su pecado. Y surgían estas herejías por causa de eso, ¿no? Entonces nosotros lo entendemos muy bien. Hasta este punto, ¿no? Creería. No sé si lo entiende bien. Así que creería que sí. Así que, por cuestión del tiempo, vamos a la parte de abajo, la 108. Ya tengo la 108, página 108. La naturaleza del hombre después de la caída. Ya lo otro tienen como tarea para leerlo. Son varias posturas y tema en cuanto a estos pensamientos. Le encontraron la 108, la naturaleza del hombre después de la caída. El punto 1 dice, cuando Adán pecó, su naturaleza interior fue cambiada y a partir de ahí tuvo la tendencia a pecar. La palabra de Dios no nos explica los detalles de cómo es que el pecado de Adán pasó a toda la humanidad, pero a partir de eso la humanidad quedó hundida en el pecado. Eso es lo que sí sabemos. Todos pecamos, como dice el texto, como lo vimos, todos son constituidos pecadores. Entonces, por naturaleza de Adán, que pecó, a partir de eso, nosotros somos constituidos de esa misma manera, de una manera genética, de una manera directa, concreta, es que todos somos descendientes de esto, ¿no? Entonces, el ser humano desde ya, incluso desde la concepción, ya nace con pecado, ya es pecador. Salmos 51.5, alguien que me ayude leyendo Salmos 51.5. En ti en maldad he sido formado y en pecado me concibió. Desde la concepción, ya el salmista lo anuncia y lo afirma. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, ¿no? El salmista es bastante directo y literal, es esto, ¿no? Por naturaleza, desde la concepción, ya somos pecadores. El C dice, además, cuando él pecó, hablando de Adán, en una manera, toda la humanidad pecó, ya que existíamos en lo que podríamos llamar sus lomos, ya que descenderíamos de él. Ahí en Hebreos 7, 9 y 10, alguien que me ayude leyendo. Ahí nos va a hablar acerca de una ofrenda, del diezmo, que es como ilustración a esto. 9, 10. Sí, Hebreos 7, 9 y 10. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Entonces, tal y como pasó con el diezmo de Abraham, dice que fue hacia Leví cuando se lo dio a Melquisedec. O sea, tal y como la ofrenda que dio, aunque ese tiempo no estaban los levitas, dice tal y como eso lo dio a Melquisedec, es como si ya lo estara dando a Leví. Y esto es lo que mismo parte de acá, de esta enseñanza, ¿no? Tal y como el pecado surgió en Adán o pasó en Adán, es lo mismo que pasa en nosotros. O sea, es lo mismo, lo que está haciendo es esta misma ilustración. Es ese mismo diezmo que pasó en Abraham con Melquisedec, es lo mismo que hubiese pasado con Levita, ¿no? Entonces tiene este mismo sentido. Dice, debido a que toda la humanidad existió en los lomos de Adán y a través de la procreación han heredado su naturaleza caída y depravación, puede ser dicho que todos pecaron en él. Por lo tanto, los seres humanos no son pecadores porque pecan, sino que más bien pecan porque son pecadores. Esa naturaleza está presente desde el momento de la concepción, que eso ya lo vimos, haciendo imposible que el hombre viva de una manera que le agrada a Dios. Y esto es verdad. Todos pecamos porque somos pecadores, no porque estamos pecando. Ya somos pecadores desde la concepción, desde que directamente Adán y Eva pecaron, desde ahí ya somos constituidos pecadores. No es que porque yo hice esto, ahora soy un pecador. No es que porque ya ahora desobedecí, ahora sí soy un pecador. No, ya eras pecador y por eso lo hiciste, ¿no?
Ya eres un pecador y por eso lo estás haciendo. Entonces tiene que ver con eso. Y es imposible que nosotros podamos vivir de una manera que le agrada a Dios. Que eso es lo que las posturas que antes se levantaron querían hacer eso. Y de alguna manera el hombre tiene que agradar a Dios, que se valga de sus propias fuerzas. Él puede obedecer, pero realmente esto es irreal. Esto no es verdadero. Porque el hombre no es bueno por naturaleza. El hombre no es bueno por naturaleza. Dice, la meta del hombre natural es sentirse bien consigo mismo y de esta manera funcionar mejor. Eso es lo que afirma el movimiento de la autoestima. Y esta perspectiva no bíblica se ha infiltrado a la iglesia y ha engañado a muchos creyentes. Y esto es verdad. Esto es verdad. El hombre es malo por naturaleza. Romanos 3, 10 al 11. ¿Alguien que me ayude leyendo? Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Busca a Dios. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El hombre es malo por naturaleza. El pecado afecta a todo nuestro ser. Voluntad, mente, entendimiento, deseos, emociones, palabras y conducta. Y bueno, ahí están varios versículos para poder entenderlo. Bueno, en cuanto a la voluntad, voy a delegar. Efesios 2, 1 al 3. Julián, ¿me ayudas a leerlo? Gervis, ¿me ayudas con Romanos 8, 7 al 8? Dale. 2:1, Efesios. ¿Cómo se llama? Erika, ¿me ayudas con Romanos 1, 24 al 27? Efesios 2:1. Al 3. Y a ver... Norma, ¿me ayudas con Marcos 7, 21 al 23? Perdón, de Romanos 8, ¿cuánto? 8, 7 al 8. Listo. ¿Y Marcos? Marcos 7, 21 al 23. Romanos 1, 24 al 27. Sí. Bien. Ahora, el pecado afecta a todo nuestro ser. ¿Qué dice Efesios 2, 1 al 3 en cuanto a la voluntad? 2:1. 2, 1 al 3. Del 1 al 3. Capítulo 2, versículos del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nuestra voluntad estaba cauterizada ya por el pecado. Ya. No había nada que podamos hacer. Todo estaba ligado a la voluntad de la carne. Y por naturaleza, ¿qué dice? Eran los hijos de ira, lo mismo que los demás. Y los demás está en plural nuevamente. Todos literalmente están con esto. Tienen su voluntad en los deseos de la carne. Romanos 8, 7 al 8, ¿qué nos dice en cuanto a la mente y el entendimiento? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Viste? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Parte de designio. La había estudiado designio, pero creo que se me borró. Pero bueno, tiene que ver con esto. Designio. Sí, acá está. Designio viene del griego pronema, que lo que tiene que ver con el modo del enfoque del pensamiento
estaba contrario directamente, estaba habituado directamente a la carne. Eso es lo que está diciendo. Tu enfoque o tu forma de pensar, por así decirlo, ya era directamente en la carne, no ir a favor de Dios. Entonces ya era por naturaleza eso. Ya nuestra mente, nuestro pecado afectó todo eso, nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender. Ya estaba nuestro enfoque completamente no estaba en Dios, sino directamente estaba en querer seguir agradando a la carne. Tiene que ver con eso. Romanos 1, 24 al 27. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ya sus deseos, toda la concupiscencia de sus corazones ya estaba cauterizada, directamente a deshonrar a Dios. Los deseos, las emociones, todo estaba cauterizado. Marcos 7, 21 al 23, ¿qué nos dice en cuanto a las palabras y la conducta? Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todo eso ya está marcado de pecado. Todo el área del ser humano ya fue afectado por el pecado, que lo que lo llamamos la depravación total. Totalmente depravados, totalmente en pecado. Y esto es real, todo esto es real. El apunte dice, definición de la doctrina de la depravación total. Lo que no quiere decir, en cuanto a la depravación total, que el ser humano es tan malo como puede ser. O sea, depende cuántas cosas malas hagas, define lo malo que eres. Esto es lo que quiere decir. Lo que no quiere decir es esto, porque somos malos totalmente. Otra, dice, el punto número B, el no creyente no puede hacer actos de bondad externa. Puede hacer actos de bondad, pero siempre acompañado de motivaciones incorrectas. Y esto es verdad, como ya les dije el ejemplo del youtuber. Lo más natural que lo vemos, ¿no? Y así tienen muchos más ejemplos de personas que quieren hacer cosas buenas, pero las motivaciones son totalmente incorrectas. El punto número C, que el incrédulo no puede apreciar la belleza y bondad, etc. El creyente sí puede, el incrédulo sí puede apreciar la belleza y la bondad de Dios, que a esto lo llamamos la gracia común. Ahí en Hechos 14, 17 te va a decir, bueno, y en otros pasajes que Dios hace que caiga la lluvia entre buenos y malos. Dios hace que salga el sol entre buenos y malos. Incluso Dios da parte de su gracia común, incluso las riquezas a buenos y a malos. Entonces todo es directamente en esta parte. Eso es algo que no dice en cuanto a la depravación total. Pero lo que sí dice en cuanto a la depravación total es que todo ser humano es totalmente pecador. Y este es el énfasis de todo esto. Todo ser humano es totalmente pecador. El punto número B, el pecado, o sea, el mal, ha contaminado toda área de nuestro ser. Tito 3, 2 y 3, alguien que me ayude leyendo Tito 2 y 3, y otro Romanos, bueno, este ya lo leímos, mejor no, Tito 3, 2 y 3. Tito 2, 3. 2 y 3. 2 y 3. Tito 3. 2 y 3. Ah, está todo. Es todo.
Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Sí, mira. Y es esto, ¿no? Ya toda nuestra área fue contaminada, todo nuestro ser ya es esto, y las escrituras mismas lo afirman. Antes eran esto porque eso es lo que practicaban, ¿no? Esto era normal, natural, porque ya el pecado nos contaminó en todo nuestro ser, no solamente una parte de nuestro ser, sino todo, completamente. Y esto es lo que quiere decir la depravación total. Tu cuerpo y todo literalmente está depravado por el pecado. No hay nada, ni un poco, ni un chiquitito, ni una migaja, nada. Todo está depravado. El ser humano es totalmente un pecador. Él se dice, no podemos hacer algo que agrada a Dios por nosotros mismos, aun lo que está bien externamente, porque Dios quiere que los motivos sean puros para su gloria. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, es clara evidencia, el pueblo de Israel haciendo sus sacrificios. Sus sacrificios eran lindos, eran buenos, eran los animales más lindos, gordos y todo eso, pero sus motivaciones eran las incorrectas. Ellos no buscaban la restauración de su corazón, ellos buscaban hacer solamente como un simple ritual. Es algo que yo vi de mis antepasados y es algo que yo lo voy a hacer. Pero para ellos no tenía un sentido, no tenía un pesar. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Y para quién lo estoy haciendo? Entonces, Dios dice, aborrezco estos sacrificios. Porque en Levítico dijo, yo sí quiero sacrificios, pero aborrezco las intenciones y las motivaciones incorrectas que había en el corazón de ellos. Pero es por esto. Dios quiere motivos puros, que todos sean para su gloria, ¿no? Entonces tiene que ver con esto. El punto número D, nacemos en pecado. Salmos 58:3. Por naturaleza somos enemigos de Dios. Acá está. Romanos 8:7. Acá está. Designio que tenía que ver con esto, ¿no? Pronema, y lo que quiere decir es que por naturaleza nuestro enfoque en nuestro modo de pensar en la carne era contrario a Dios, porque éramos enemigos de Dios. Entonces esto es lo que quiere decir acá en Romanos 8:7, es que por naturaleza ya mi foco o mi modo de pensar era contrario al de Dios, porque nosotros éramos enemigos de Dios, porque nuestra naturaleza depravada era eso, completamente pecadores, no solamente una parte pecadora, nosotros éramos completamente pecadores. Entonces esto nos convierte en enemigos de Dios, completamente. Ya nuestro modo de pensar desde el principio ya estaba en quiero agradar a mi carne, nunca estaba quiero agradar a Dios, siempre está enfocado a eso. Un nene está pensando en agradar a su carne, a sus deseos, no está pensando en agradar a Dios. Entonces como padres hay que inculcarle todos esos principios y bueno, esperar en la gracia de Dios que el Señor los pueda salvar. Pero es eso, desde muy pequeños ya nuestra carne va en contra de Dios, quiere agradar a sus deseos, quiere agradar a su carne y a todo, ¿no? Entonces tiene que ver con esto. Falta aún más, me quedé corto de tiempo. No sé si tienen preguntas o continúo los 5 minutos que faltan. ¿O quedó todo claro? ¿O quedó todo claro o no entendieron nada? No, por ahí, no una pregunta, sino como, bueno, sí, también. O para aportar. Dice ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, cuando el apóstol Pablo dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y entonces añade, dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Justo cuando comentabas ahí en cuanto a lo que pensaban los pelagianos y los semipelagianos, está bueno ver que realmente el don de Dios es eso, la gracia. Porque por medio de la gracia te da la fe para que puedas creer y puedas ser salvo. Entonces, aquí me doy cuenta, como que Pablo está diciendo ahí, la salvación es del Señor. Y en este caso los pelagianos y los semipelagianos estaban errados totalmente. Sí. Porque pensaban que había alguna luz, por así decirlo, en el ser humano que buscase a Dios, pero no lo hay. Entonces eso me lleva a mí a pensar hacia mí mismo, ¿no? O sea, viendo esta clase de antropología y de teología, que en definitiva el hecho de yo poder estar aquí con la palabra de Dios, aprendiendo del Señor y buscando las cosas del Señor,
siempre ha sido una obra de Dios y no algo que yo haya hecho por mi propia cuenta, mi propia voluntad, ¿no? Y es lindo eso. Me humilla también porque como que, bueno, Señor, por tu gracia estoy aquí. Sí, es verdad. Sí, porque cuando miras todos estos aspectos, creo que el fin es ese, ¿no? Porque te miras como una persona incapacitada a todo y poder entender desde el inicio, Génesis, Romanos, somos depravados totalmente, no hay ninguna forma o mérito o algo que nosotros podamos hacer, no hay nada, sin la gracia de Dios es imposible. Entonces, por eso debemos tener cuidado y por eso es importante estudiar en cuanto a estos temas, porque quieras o no, cuando el pecado nos ciega, comenzamos a creer eso, ¿no? Comenzamos a creer cosas que están contrarias a la palabra de Dios y no ver la gracia de Dios como ese punto central para nuestra salvación. Incluso la misma gracia es la que nos santifica, como la misma gracia de Dios la que nos va santificando día a día. Entonces, esto es lo que se levanta hoy en día en la sociedad, se levantó hace tiempos y hoy en día está así. Pero a veces incluso nosotros nos podemos creer estas mentiras, ¿no? Entonces es muy importante poder estudiar en cuanto a esto y tener un concepto claro y verdadero en cuanto a las escrituras y ver eso, ¿no? Todos estos aspectos, de Génesis, Romanos, depravación total, libre albedrío y un montón de cosas, ¿no? Que aún falta por estudiar de la teología sistemática. Y todo eso aporta. O sea, a mí me aportó un montón ver, como decía Harry, ¿no? Este grado de ver la gracia de Dios como lo más sublime, ¿no? Que realmente es Dios participando de una manera activa y yo solamente siendo esa persona pasiva que recibe todo de parte de Dios. Y es solo Dios. En ninguna parte no entro yo o porque yo tengo algo de mérito, porque yo soy mejor en estos aspectos o porque tengo estabilidad, no hay nada. No hay nada. Y eso me humilla directamente. Verme, en un sentido, soy igual que el encarcelado que está ahí pasando la peor condenación y en mí solamente se ve la gracia de Dios. Nada más que eso. ¿Y cuál es la diferencia de mis hermanos y yo? Crecimos en el mismo contexto, la misma madre, el mismo papá. Pero es la misma gracia de Dios, no más que se aplicó en mi vida y tristemente en ellos no, y seguir orando por ellos. Es solamente eso. Y humillarme a mí mismo, decir, ¿cómo de todos los 8 que somos decidió elegirme a mí? De todos ellos eligió elegirme a mí y estar agradecido y esforzarme y estirarme para servirle a Él. Justo ayer compartía con los chicos, es todo lo que viene y proviene para el Señor nunca va a ser en vano. Nunca va a ser en vano. Si es para el Señor, nunca va a ser en vano. Entonces eso me humillaba y me exhortaba directamente a seguir centrado y seguir creciendo, seguir aprendiendo de todo esto. No solamente de esto, sino hay muchas cosas más para profundizar y cuando vas profundizando ves esta gracia de Dios siempre en todos lados. Ya sea en la martología, en la antropología, en la escatología, en la eclesiología, en todas las ramas de la teología, todas son hermosas y muy lindas para poder estudiar.